Muy bien, hermanos, buenas noches. Espero que estén todos bien a pesar del clima, del frío. Muy bien, como todos saben, estamos casi al final de la carta. Hoy veremos los versículos 24 y 25 y con la ayuda de Dios en esta noche estaremos concluyendo con esta carta preciosa. Quizás algo distinto a lo que estábamos acostumbrados, por sobre todo la enseñanza que tiene para nosotros y cómo Dios a través del tiempo ha advertido a la iglesia por medio de la enseñanza de esta carta, pero también ha usado esta carta, su mensaje, su enseñanza, como un medio de exhortación y sobre todo de ánimo para la iglesia en sus distintas etapas. Lo que tenemos que recordar al leer esta carta es que de alguna manera no solamente nos cuenta la historia pasada de una iglesia que atravesó una situación difícil, complicada por hombres que enseñaron verdades, o mejor dicho, una enseñanza contra la verdad de Dios, y esto había alterado enormemente la vida de la iglesia, la esperanza de los cristianos, y esto nos lleva a recordar que nosotros como iglesia tampoco estaremos exentos de situaciones semejantes. Y al final de esta carta, luego de que Judas viene narrando todo un perfil de los falsos maestros y luego que llama a poner su mirada en sus responsabilidades, a partir del versículo 17 veíamos de qué manera Judas está llamando a los hermanos a que a pesar de la situación que están viviendo, ellos no se olviden de cuáles son sus responsabilidades. Bueno, veíamos la necesidad de permanecer en el amor de Dios, veíamos la necesidad de fortalecerse en la palabra de Dios y un montón de verdades que Judas va recordando para luego aterrizar en los versículos 24 y 25, que son el final de la carta, pero a la vez son palabras preciosas que el Señor nos ha dejado para que a través de los tiempos no solamente sean leídos como una doxología preciosa, sino como un desafío, como una esperanza para cada uno de nosotros. Lo que veremos en esta noche, con la ayuda de Dios, es que cada cristiano, cada hijo de Dios, tiene que saber que está guardado, transformado y glorificado. Eso es lo que Judas va a hablarnos. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué motivó a Judas al final de la carta? No es una despedida común. Vemos al apóstol Pablo que termina sus cartas con un saludo, con un deseo de que la gracia de Dios sea sobre todos los santos y cosas similares, pero cuando nos encontramos con el final de la carta de Judas no encontramos nada de eso, simplemente encontramos unas palabras de gratitud, de reconocimiento hacia Dios. Y seguramente, con el contexto de la carta en nuestra mente, nos podemos poner en el lugar de ellos y saber que están atravesando un momento difícil, angustiante. Hombres están afectando la vida de la iglesia. Y lo que Judas va a procurar hacer no es seguir atacando a estos hombres como ya lo hizo, poniéndolos en evidencia, sino que ahora él está completamente abocado al final de su carta a poder llevarlos a que ellos se enfoquen, pongan su esperanza en el lugar correcto. Generalmente nos pasa, hermanos, que a causa de lo que somos, hombres falibles, las circunstancias nos afectan, a veces más, a veces menos, pero esas circunstancias muchas veces nos llevan a poner nuestra mirada en el lugar equivocado. Por lo general siempre ponemos nuestra esperanza o nuestra mirada, mejor dicho, en el problema. Y a veces decimos, bueno, el problema puede ser grande, el problema puede ser chico, pero como sea, el problema nos desenfoca de esa mirada permanente que debe estar en Dios, en su voluntad y en su poder. El escritor de los Hebreos en el capítulo 11 dice que nosotros debemos poner los ojos en Jesús. Y eso no es un momento de nuestra vida
aquel día cuando creímos en Él, cuando escuchamos el Evangelio y fuimos guiados a poner nuestra esperanza en Cristo, sino que esa debe ser nuestra conducta todo el tiempo, en los problemas, en los momentos agradables, en los tiempos de necesidad, de enfermedad, en los problemas en la iglesia, en los problemas personales. Todo eso tiene que llevarme a poder poner más y más nuestra mirada en Cristo. Y eso es lo que Judas va a hacer en estos últimos versículos. Él le va a recordar esta verdad que mencionábamos en el título, que cada cristiano está guardado, transformado y glorificado, sino que también Él los quiere llevar a que ellos no se olviden que esta es la manera de vivir de un hijo de Dios. La manera de permanecer en la fe es poniendo siempre los ojos en Cristo. La manera de no desviarme de mi esperanza en Cristo es manteniendo los ojos en Él a pesar de las circunstancias. Y eso es lo que trataremos de compartir en esta noche. De que estos últimos dos versículos no solamente nos ayudan a llegar al final de la carta, sino que van a fijar en nuestro corazón y en nuestra mente un propósito, una meta para nuestra vida. Cómo debemos vivir, cómo debemos encarar cada uno de nuestros días. Y quiero que podamos leer juntos el versículo 24 y 25, luego vamos a orar y después volveremos para, meditar en la enseñanza que Dios ha dejado para su iglesia en estos versículos. Dice el versículo 24 de Judas 1, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Señor Padre, estamos tan agradecidos de conocerte, estamos tan gozosos, Señor, de saber y encontrar en estos versículos nuestra seguridad, nuestra esperanza, la razón y el motivo de nuestra confianza, que es Cristo. Señor, hay tanta verdad que podríamos pasar días enteros meditando en estos versículos y lamentamos que nuestra capacidad limitada, Señor, no podamos profundizar más y más en las verdades espirituales de este pasaje, pero sabemos que tu palabra siempre cumple el propósito por el cual ha sido enviada, y en esta noche que ese propósito sea, Señor, mostrarnos a Cristo, despertarnos a una confianza en Él más profunda, más cercana, que sea Cristo, Señor, el que nos motive en este tiempo y en todo momento, Señor, a descansar en Ti. Padre, tu iglesia está reunida, congregada en esta noche, y el anhelo ferviente de cada uno de tus hijos es sentarse a sus pies y que tu palabra sea predicada con fidelidad y que tu espíritu se mueva en medio de nuestros, tocando corazones y las vidas para que podamos ser enseñados, edificados y, Señor, fortalecidos en tu verdad. Padre, tú eres fiel a pesar de nosotros. Tú eres fiel a pesar de la incapacidad de los hombres, y tú eres digno de toda confianza a pesar de nosotros mismos. Te pedimos en esta noche que hables a tu iglesia, que nos edifiques, que tu nombre sea puesto en alto, Señor, y que tu iglesia pueda gozarse de haber escuchado tu palabra en esta noche. Señor, bendice a tu iglesia, edifica a tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Como todos saben, seguramente les ha tocado vivir en algún momento, estar en el final de una reunión y alguien leer estos versículos como el cierre, como versículos que se utilizan para dar la expresión final de gratitud y alabanza a Dios. Cuando hablamos de una doxología, tiene que ver con eso. La palabra significa palabras de gloria acerca de Dios, hablar bien acerca de Dios. Y es hermoso porque estos versículos no están diciendo nada que no sea cierto, no están diciendo nada equivocado. Dios es todo esto y mucho más que veremos en esta noche.
Bueno, lo primero que Judas tiene para decirnos en el versículo 24, y es como él empieza, la oración en este versículo es que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Bueno, en el contexto de la carta estas palabras son muy importantes porque los hermanos están viviendo de primera mano como personas que posiblemente habían llegado supuestamente a la fe en el mismo tiempo, se congregaron en la misma iglesia, posiblemente se bautizaron en el mismo tiempo. De repente, y a causa de la falsa enseñanza, muchos comienzan a dejar su confianza en Cristo y comienzan a apartarse de la iglesia. Es un momento en donde muchos se están apartando del Señor, de la fe. No porque alguien pueda perder su salvación, sabemos que la Biblia no dice nada como esto, sino que algunos que aparentaban ser cristianos a causa de haber escuchado la enseñanza equivocada, contraria al Evangelio de estos hombres, fueron arrastrados de esa fe nominal. Pero indudablemente toda esta situación que la iglesia está viviendo les ha afectado. Y Judas sabe, guiado por el Espíritu, que esta es la necesidad que tiene el pueblo de Dios. Y como veíamos parte de la carta, Judas decía que era su función, era su intención como hermano en la fe, de alentarlos, de poder llegar a ellos por medio de esta carta y edificar su fe, sostener su fe por medio de la verdad. Y eso es lo que está haciendo. Ahora él los lleva a los hermanos a quitar su vista, su mirada del problema, de los apóstatas, de los hermanos supuestos que se alejaron, y le dicen: miren esto, miren a Cristo, miren a Dios. Y él lo dice de esta manera: Él es poderoso para guardarnos sin caída. Esto, hermanos, no quiere decir que el cristiano nunca va a caer. No quiere decir esto que el cristiano no va a pecar o que no va a fallar o que tendremos desde nuestra conversión hasta la gloria una vida intachable, sin errores, sin pecados, sin equivocaciones. No está hablando de eso. Lo que está diciendo es que 7 veces cae el justo, pero de todas ellas Dios va a socorrerlos, va a levantarlos, va a sostenerlos. Y Él dice: Él es un Dios presente, Él es un Dios que tiene el poder, la capacidad y la disposición para guardarnos en la caída. Vamos a caer, indudablemente, posiblemente eso haya sido parte de nuestra experiencia en el Señor, de que por momentos en nuestra vida hemos ahí un poco divagado en la fe, nos hemos desviado y hemos vuelto, y eso es una prueba preciosa de la misericordia y del socorro de Dios para su pueblo. Y eso es lo que Judas va a hablarnos en esta noche, de que Él nos guardará hasta el final. Él guardará a su pueblo hasta el final. Bueno, como cristianos vivimos en una tensión constante. Nuestra vida, nuestra fe va viviendo una permanente tensión entre la esperanza de gloria eterna, en saber que Dios nos ha salvado, de que la vida eterna nos está asegurada por la fe en Cristo, pero también cuando nosotros vemos nuestro andar diario, decimos: bueno, ¿será cierto que soy salvo? ¿Será cierto que soy del Señor? ¿Será cierto que Dios vive en mí? ¿Será cierto que soy su hijo? Y esa es una tensión permanente en cada uno de los hijos de Dios. Seguramente algunos de ustedes, como yo, hemos experimentado esa agonía, esa duda que nos tortura y nos lleva a dudar de: bueno, ¿seré que soy de Cristo? ¿Seré que soy del Señor? Bueno, eso es un poco lo que Judas está tratando de atacar por medio de su expresión, porque el gran problema que nosotros tenemos es que a menudo tendemos a poner nuestra seguridad en nuestras fuerzas, en lo que yo hago, en lo que yo hice, en lo que yo soy, en mis fuerzas, en mi fidelidad, en mi resistencia. Y esto no solamente nos lleva a poner nuestra esperanza en el lugar equivocado, sino que sobre todo nos roba la mayor fuente de seguridad, que es Dios. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Dios, del Calvario, de Cristo, de su obra,
estamos en un camino sinuoso que nos llevará a la desesperación. Y es posiblemente lo que está pasando con los hermanos ahí en la carta de Judas. Por eso él está tratando de que ellos puedan volver su mirada al lugar correcto. Y eso es a Dios. La autoconfianza desvía nuestra mirada del Calvario para ponerla en un ídolo de barro que somos nosotros mismos. Lo que debemos saber que como hijos de Dios es que Adán, en su estado perfecto de inocencia, cayó. Los ángeles perfectos de Dios cayeron. ¿Cómo no vamos a caer nosotros, simples pecadores imperfectos? Conociendo esa debilidad, entonces, ¿quién puede estar seguro? ¿Quién puede mantenerse en pie o tranquilo sabiendo de que se trata de nosotros o pensando de que se trata de mí, de mi esfuerzo, de lo que yo haga, de lo que yo determine de mi vida? Bueno, Judas tiene el propósito de traerles a los hermanos de aquella época y a nosotros seguridad, esperanza y descanso. Hermanos, en esta noche no sé cuál es el problema que podamos estar padeciendo, sufriendo, luchando. Seguramente lo hay, porque esto es lo que dice la palabra de Dios, que en la medida que vamos camino al reino de Dios, a la patria celestial, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos allí. Job dice que el hombre ha nacido para el sufrimiento. El hombre ha nacido para sufrir. Vivimos en un mundo hostil y que sobre todo al cristiano se le hace difícil mantener la mirada en Dios. Pero eso es lo que Judas va a ayudarnos. Judas comienza poniendo la razón y el motivo de nuestra fe. Esto es interesante, hermanos, porque no solamente Dios, Cristo, su palabra, fueron los que inicialmente despertaron la fe en nosotros, sino es lo que deben mantener despierta esa fe durante toda nuestra vida. En la medida que yo sigo conociendo a Dios y mirando a Dios y poniendo los ojos en Cristo, es como yo voy a permanecer, y eso es lo que Judas quiere comunicarles. Pongan sus ojos en Dios. Pongan su mirada en Cristo, porque solo Él es la razón de nuestra fe y de nuestra esperanza. Solo Él es poderoso para guardarnos sin caída. Bueno, dos cosas bien rápido en este pasaje, y es que lo primero que Judas está anunciando es que nosotros somos potencialmente personas que vamos a caer. Todos los días, en todos momentos, se nos abre una puerta, una posibilidad para pecar contra Dios y para caer de nuestra firmeza en Cristo. Judas lo dice de esta manera, que Él puede guardarnos sin caída. ¿Y cómo alguien tiene que guardarnos si yo no voy a caer? El hecho de que Él anuncie que nos va a guardar es porque está advirtiendo sobre el potencial que hay en nosotros de caer, de desviarnos, de tropezar. Por otro lado, nos anima a considerar que Él puede guardarnos. Que la mano poderosa, bondadosa de Dios, esa mano redentora, esa mano fiel, esa mano amorosa y paternal, está completamente dispuesta y tiene el poder para guardarte. Guardar no a algunos, no a los más dignos, como que si hubiera alguien más digno que otro en la iglesia. Todos son iguales de dignos, todos costaron la misma sangre, todos fueron salvados por el mismo precio, todos son dignos, todos son amados de Dios y todos serán guardados por la poderosa mano de Dios. Y eso es lo que Judas está anunciando. Bueno, es interesante porque en esta poderosa declaración donde Judas dice, Él es poderoso, es como que hay un artista en un salón exhibiendo una obra de arte, pero esa obra de arte aún permanece cubierta con un lienzo. Todos fueron convocados a ver la obra de este artista afamado, pero nadie sabe lo que hay debajo de ese lienzo. No pueden ver la obra, no pueden sorprenderse, no pueden festejar, no pueden celebrar porque no saben, no ven lo que está pasando. Y Judas está haciendo de alguna manera de artista. Él necesita
quitar el lienzo de la obra y decirle, este es nuestro Dios. Esta es tu esperanza. Este es el Rey de gloria en el cual has puesto tu esperanza. Míralo a Él, contémplalo a Él. Y serás salvo. Serás seguro, dice el salmista, en el Salmo 24:7. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, contemplar la hermosura de Jehová. Judas está llamando a los hermanos a sacar su mirada del problema, de los apóstatas, de los que se fueron, del conflicto, y dicen, miren ahora a Jehová, miren ahora a su Dios, y vivirán. Bueno, eso es un llamado de atención para nosotros también en esta noche. El lienzo ha sido quitado y la gloria de Dios ha sido exhibida a través de Jesucristo para cada uno de nosotros. Sí, hermanos, tenemos problemas. Sí, hermanos, hay situaciones que realmente nos quitan el aliento, nos quitan la esperanza y la fe. Pero eso es el medio que Dios está usando para mostrar nuestra falta de mirar a Cristo, de mirar a ese Dios de gloria. Por eso el salmista dice, una cosa he demandado, contemplar a Jehová. Hermano, cada problema en tu vida tiene esa intención. No de victimizarnos, no de, quemar nuestro cerebro buscando la solución, sino de mirar a Dios, de contemplarlo a Él. Y lo que Judas está haciendo es, no solamente dice miren a Dios, sino que nos dice miren al Dios poderoso. Él es poderoso para guardarte sin caída en el contexto de la carta, donde muchos han caído, donde muchos han desviado, donde muchos han dejado la fe. Dice, Él puede guardarte y te guardará porque Él es poderoso y ese es su propósito como Dios, guardarte. Lo que todos necesitamos en medio de la prueba, del dolor, de la inseguridad, en medio de la culpa por el pecado, es recordar quién es Dios. Oh, hermanos, si nuestra fe dependiera de nuestra dignidad, estamos perdidos. Si nuestra fidelidad a Dios dependiera de mi seguridad, de mi estado de ánimo, no estaríamos acá en esta noche. Se trata de Él. El hecho de que estos hermanos, a pesar de toda la situación que habían vivido, estaban en pie, era una prueba de que Dios los estaba guardando. Y el hecho de que cada uno de ustedes siga con su esperanza en Cristo, no es por tu buena fe, por tu fe abundante, por tu fortaleza, sino es que esta verdad que Judas está proclamando es una realidad en cada uno de nosotros. Estamos en pie porque el Dios poderoso te ha guardado hasta este día. ¿Recuerdan la frase del Antiguo Testamento del pueblo de Dios cuando que anunciaban Ebenezer? ¿Saben qué significa eso? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Estoy aquí, decía el pueblo de Dios, llegamos a este lado, hemos cruzado el Jordán, hemos conquistado la tierra, hemos heredado la tierra prometida, porque Dios nos ayudó hasta este día. Y lo seguirá haciendo. Bueno, eso es lo que Judas está tratando de hacer. Que los hermanos recuerden, Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Bueno, Efesios 3:20 dice algo similar. Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos. Pero la frase es, Él es poderoso. Bueno, toda la Biblia se encarga siempre de recordarnos que Dios es poderoso. Nosotros necesitamos saber que Dios puede hacer lo que quiere. No lo que yo le pida, no lo que yo le mande, no lo que yo quiera, no, Él puede hacer lo que sea siempre y cuando esté dentro de su propósito y de su voluntad. Pero la palabra de Dios abundantemente se encarga de recordarnos que Dios es poderoso. Y lo muestra de distintas maneras. Nos muestra, a través de sus victorias contra los ejércitos de los pueblos enemigos, a través de la creación,
a través de los milagros en Egipto, a través de un montón de maneras, pero la manera más preciosa de mostrar el poder redentor de Dios es por medio de la salvación de su pueblo. Oh, hermanos, Dios ha querido salvarnos cuando no lo merecemos. Somos indignos. Dice que Él escogió lo necio, lo vil y lo menospreciado. Eso quiso salvar. No eligió lo mejor, si es que había alguien mejor. Eligió el desecho del mundo y nos salvó, nos puso en esa fe, en esa esperanza. Pero no solamente se encargó de salvar lo vil, lo necio y lo menospreciado, sino que Él ahora se ha comprometido, y su nombre está en juego en esto, de preservarnos hasta el fin. Él sabe a quién salvó. Él sabe, conoce tu debilidad, conoce mi flaqueza, conoce mi amplio margen de pecado, cuán potencialmente pecaminosos y malos somos y que todo el tiempo vamos a fallar. Hermanos, ¿sabíamos que Dios conoce cada una de las formas en que yo le iba a fallar? ¿Tienes presente que Dios sabe de qué manera le vas a ofender o vas a transgredir su ley en toda tu vida, desde el principio hasta el final? Él lo sabe. Por eso Él dice, y está intensa, tiene la intención, esa es la palabra, está completamente determinado a hacernos saber que Él nos cuida, que Él guarda de tu fe, a pesar de tus flaquezas, de tu caída, de tu desesperanza, de tu incomprensión, de tu incredulidad, de tu falta de fe. Él te sostiene. Y eso es lo que Judas está diciendo de los hermanos. Hermanos, contemplen a Dios, recuerden, Él es poderoso para guardarte como lo ha hecho hasta este día. Jeremías lo dice en esta palabra, capítulo 32, versículo 27. He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? El Dios que pudo crear la tierra de la nada es el mismo Dios que ha determinado cuidarte a ti. ¿Acaso Dios puede crear y no puede guardar a su pueblo? ¿Acaso Dios puede redimirte de la esclavitud del pecado, pero no puede mantenerte firme en un camino al cielo? Sí, lo hará. Y lo está haciendo, aunque a veces no pareciera que así es. Pero dice, ¿hay algo que sea difícil para mí? Necesitamos recordar quién es Dios, porque hay una tendencia natural a olvidarnos de Él. Repetidamente perdemos de vista su esencia, su poder. El camino al cielo se torna difícil, pero de una perspectiva divina y desde lo que Judas está comunicando, él está anunciando que es absolutamente seguro para todos los creyentes de que un día, por la preservación de Dios, llegarán al cielo. Esa es tu esperanza. Esa debería ser tu esperanza. Lo segundo que Judas dice en el versículo 24 es que no solamente Él es poderoso, sino que Él es poderoso para guardarnos. Esa palabra es muy interesante porque la palabra guardarnos viene del ámbito militar y significa preservar o vigilar. Y lo que Judas está comunicando es no solamente el poder que Dios tiene, sino que Dios está en su puesto de vigilancia, guardando, velando sobre cada uno de sus hijos para garantizar su seguridad. Bueno, el Salmo 121 dice, no se dormirá el que te guarda. Dios está velando por tu alma. Dios, el que entregó a su Hijo para redimirte a ti, es el mismo Dios con la misma determinación dispuesto a velar por el bien de tu alma. Spurgeon lo dice en esta manera y dice, aquel que te sostiene en pie hoy no permitirá, que caigas mañana. Su poder no se agota, su fidelidad no flaquea, no se dormirá el que te guarda. Los creyentes están completamente seguros en las manos redentoras de Dios. Él está cuidando frente a cualquier asalto del enemigo, frente a cualquier ataque de ese león rugiente. Dios está ahí para cuidarte, no para que eso no pase.
Es para que cuando eso pase, Él te va a levantar y seguirás adelante. Él es el único que puede guardarnos sin caída de la apostasía. Bueno, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12 dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estas son palabras del apóstol Pablo y de una manera preciosa está en la misma sintonía de Judas, comunicando la misma verdad. Y dice, yo sé en quién he creído. Hermanos, ¿sabes quién es Dios? El salmista dijo, necesito contemplar a Dios. Porque en la medida que más le contemplo a Él, conozco quién es Dios y conozco que Él es poderoso para guardarme. Pablo dice, yo sé quién es Él y estoy completamente seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando habla del depósito está hablando de su propia alma, de su propia vida. Y dice, yo sé que Dios está guardando de mí. Ahora la pregunta no es lo que Judas sabía, lo que Pablo sabía, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros sabemos? ¿Estás seguro en esta verdad? ¿Estás confiando en esta verdad? ¿Estás descansando en esta verdad? Que un Dios poderoso en los cielos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que tiene autoridad sobre todas las cosas en este mundo y fuera de este mundo, aquel que gobierna sobre todo, está cuidando de tu alma. Hermanos, no estás solo. No estás descuidado. Dios es un Dios presente, un Redentor que vigila y que cuida tu alma. ¿Se imaginan que nuestra salvación dependiera de nuestro esfuerzo? ¿O que nuestra salvación, nuestra seguridad eterna dependiera de alguien que no tuviera la capacidad de sostenernos, de guardarnos o de cuidarnos? Pero no es así con Dios. Judas dice, Él es poderoso para cuidarte. Descansa, confía. No importa los problemas, sí, busca a Dios en el problema, pero descansa en Él. Tenemos que saber que a pesar de todo, Dios está velando por mi alma y no me dejará desviarme, no dejará que caiga definitivamente de mi esperanza en Él. El escritor de los Hebreos lo dice de esta manera, Él es, por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Se está hablando de la obra de Cristo, pero nos está comunicando el mismo carácter de Dios, protector de ese Rey poderoso que está determinado en cuidar a su iglesia. Él es poderoso para salvar perpetuamente a los que se acercan a Él. Dice uno de los puritanos, Thomas Manton, el creyente debe descansar en la poderosa mano de Dios. Escuchen esto. El creyente debe descansar en la poderosa mano de Dios que no suelta a sus hijos. Bueno, si alguien puede y está interesado, este hombre, este puritano Manton, escribió acerca de estos 2 versículos 6 enseñanzas. Pero esto de alguna manera resume todo el sentido del pasaje donde está diciendo la mano de Dios no suelta a sus hijos. Y esto nos lleva a pensar en el pasaje de Juan 10, donde dice que Él es el buen pastor y que sus ovejas están en su mano. Nadie las puede arrebatar de su mano. Es una mano que no puede ser abierta porque es poderosa para ser vencida. Es una mano que no suelta a sus redimidos porque fueron el costo del amor de Dios, y no se perderá ninguno de los que Él salvó. Él es un Dios poderoso, Él es un Dios que salva perpetuamente a su pueblo. Lo segundo que Judas tiene para decirnos en este versículo 24 es que no solamente Dios es poderoso para salvarnos y guardarnos sin caída, sino que también Dios va a presentarnos sin mancha delante de su gloria, dice, con gran alegría. Bueno, Judas nos pone frente a una imagen tan gloriosa,
Porque dice, Él va a presentarnos delante de Él. Esto es algo glorioso, algo que el cristiano anhela, algo que esperamos con ansia. Queremos verle un día a nuestro Redentor, queremos estar frente a Dios y contemplar su gloria. Pero es tan glorioso como terrible. Es tan glorioso como terrible. Nos habla de estar frente a la presencia de Dios. Y la pregunta en esta noche es, ¿cuál sería nuestra reacción si hoy Dios nos llevara ante su misma presencia? ¿Cuál sería tu reacción? Bueno, quiero ayudarlos a pensar en esto. Y hay algunos ejemplos en la Biblia de personas que de alguna manera estuvieron cara a cara con Dios. El primero de ellos es un pasaje conocido, Isaías 6, versículo 1. Dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La reacción de Isaías es la de temor, pánico. Ay de mí, dice Isaías, soy un hombre inmundo y estoy viendo a un Dios santo. Lo que me espera es la muerte. Bueno, segundo ejemplo está en Ezequiel capítulo 1, versículo 28. En la parte final del versículo dice, cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Está hablando de, bueno, Dios se hace presente, Dios habla con el profeta, pero dice que al tener ese encuentro con la gloria de Dios, dice, me postré sobre mi rostro, cayó humillado delante de Dios. Un ejemplo similar es el Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas. Oh, hermanos, esto es precioso. Me encanta esta imagen del Señor tomando a su hijo humillado y le dice, no temas. Yo te protejo, no temas. Pero la reacción es natural del hombre de presentarse ante Dios y temer. Porque sabemos su dignidad y sabemos nuestra indignidad. Sabemos que no podemos permanecer un segundo ante su santidad y no ser consumidos en su justicia por nuestro pecado. Bueno, pero lo que Judas está asegurando a los lectores, no como una simple información, sino con el ánimo de comunicar en ellos seguridad y esperanza, dice, no solamente Él puede cuidarte, no solamente Él te garantiza que llegarás al final de tu peregrinar en esta tierra y recibirás el cielo como una promesa divina, sino que Él puede no solamente llevarte al cielo, sino aún mejor, puede llevarte hasta su misma presencia. Él dice que Dios puede presentarnos sin mancha delante de su gloria. Y la razón de nuestro temor es por nuestro pecado. Pero Judas aclara, Él va a presentarse. Él va a presentaros sin mancha. Bueno, esa es la razón por la cual podemos presentarnos ante el trono de gloria. La razón por la que alguien pudiera estar delante de la presencia de Dios es porque no hay pecado, de lo contrario, sería imposibilitado. Colosenses 1:21 dice, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ahora os ha reconciliados. Versículo 22 dice, para ser presentados santos y sin mancha, e irreprensible delante de Él. Judas está diciendo, bueno, Dios te cuida, descansa en Él. Ahora, Dios te santifica, espera en Él. Dios te está santificando y la manera en que Dios va a santificar a su pueblo no es de una manera instantánea, milagrosa, sino es que a través de muchas tribulaciones el pueblo de Dios está camino al cielo, pero también es a través de ese camino que Dios va santificando y purificando a su pueblo. Pablo lo dice de esta manera, que nosotros fuimos reconciliados con Dios con un propósito. La reconciliación no tenía como simple hecho volver a la comunión o a la amistad, sino que eso inicia el proceso de restauración para los hijos de Dios. Él dice
que Él quiere presentarnos un día sin mancha, irreprensible delante de Él. Esa es la obra que Dios está llevando a cabo en cada uno de sus hijos. La obra que Él comenzó en su iglesia, Él la va a terminar santificando a sus hijos y presentándolos santos y sin mancha delante de su gloria. El propósito de la reconciliación no se trata solo de estar en paz con Él, salvarnos del infierno y llevarnos al cielo, sino que además de esto, Él quiere presentarnos delante de Él con alegría. Bueno, la palabra presentar que Judas está usando aquí tiene el significado de comparecer ante alguien, de ser llamado de manera oficial frente a una autoridad sobre una eminencia. Bueno, Judas se está refiriendo a Dios. Un día vamos a presentarnos delante de Dios. Claro, si fuera nuestro estado actual, sería la reacción de lo que leíamos: temor, miedo, pánico. Pero Judas quiere que ellos puedan estar tranquilos, que ese Dios poderoso para guardarnos es el mismo Dios que está obrando a través de las circunstancias, porque esas circunstancias va a ayudarlos que al final puedan ser presentados, santificados, sin mancha, delante de su gloria. Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, ese es el proceso. Ese es el camino en el cual Dios te ha puesto y Dios está santificando tu vida a través de circunstancias, como la de los hermanos en esta carta de Judas, como la que te toca vivir hoy o la que te tocará vivir mañana. Pero no podemos perder de vista que ese Dios poderoso puede guardarte a través de estas circunstancias, y estas circunstancias no son ajenas a este Dios poderoso, sino que Él las usa para el bien de su pueblo, porque es esas circunstancias que Dios purifica, santifica y un día presentará a su iglesia santa, sin arruga, sin mancha, delante de Él. Es interesante porque Judas dice: Él se las presentará. Él nos llevará delante de su misma presencia. Cristo nos llevará. Él dijo: yo soy el camino para llegar a Dios. Ustedes en mí llegarán al Padre. Él es el que escogió la esposa, el Padre es el que está preparando la esposa para que el día señalado Él pueda venir a buscar a su prometida y presentársela delante de Él con gran gloria y alegría. Él nos invita por medio de la fe. Él nos lleva ante su trono. No vamos por nuestra cuenta, no somos alguien que nos atreveríamos ni podemos llegar a su presencia. Cristo nos lleva ante el Padre como su esposa amada. Y esto nos garantiza de que llegaremos a ese lugar un día. Llegaremos a la gloria porque Cristo mismo nos presentará ante el Padre. Hay una figura en el libro de Esther, capítulo 1, donde el rey Asuero llama a la reina Vasti. Todos conocen la historia, hace algunos miércoles estuvimos ahí. Pero Vasti, un poco molesta, no se presenta ante el rey. Y bueno, y todos sabemos cómo comienza esta historia, y que providencialmente se abre la búsqueda de una reina para suplantar a Vasti, y ahí entra en juego el papel de Esther según la providencia de Dios. Pero no es así con la iglesia. La iglesia no podrá resistirse, no silenciará la invitación de Dios, sino que la iglesia está anhelante llegar a ese día, a la presencia de Dios,
con esta esperanza, y eso es lo que Judas está comunicando a los hermanos. Dicen, tengan esperanza, tengan confianza, aquel que es poderoso para guardarnos es el mismo que nos garantiza que un día estaremos delante de su presencia con gran gloria, y dice, con alegría. Bueno, la palabra que Judas utiliza acá es sin mancha. En el Antiguo Testamento los sacrificios debían ser perfectos, sin tacha, sin mancha. Bueno, cuando Judas menciona que sin mancha no se refiere a una limpieza externa o una perfección moral o a una justicia alcanzada por el hombre, sino que se refiere a la justicia de Cristo que nos es imputada, la cual nos permite presentarnos delante de Dios en Cristo. Por eso estamos escondidos en Él, por eso somos guardados en Él, por eso su justicia nos ha sido imputada, y lo que Dios ve ahora es a Cristo en nosotros. Nos ve sin mancha, sin contaminación, pero un día estaremos en esta realidad espiritual delante de su presencia. Bueno, Jeremías 31:34 dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, este es un pasaje precioso que es lo que Judas también está mencionando. Él dice que Él va a presentarnos sin mancha. No habrá más acusación, no habrá más culpa, no habrá más pecado, porque todo ya ha sido pagado en la obra de Cristo. Podremos presentarnos y entrar libremente a la presencia de Dios, porque Él ya nos ha perdonado. Posicionalmente la iglesia está sin mancha delante de Dios hoy, pero llegará un día cuando esto será una realidad espiritual en la cual cada uno de nosotros vivirá en plena santidad. Estaremos delante de su gloria. En ese momento Cristo presentará a su iglesia en perfección absoluta. Y Judas anima a los hermanos con esta verdad. Él dice, hermanos, ninguno de los sufrimientos en este momento es comparable con la gloria venidera. Un día estaremos ante su presencia sin pecado, sin mancha. Juan 14:3 dice otra vez, vendré a vosotros y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Judas está tratando de poner este sentir en el corazón de los hermanos. Hermanos, vamos camino a eso. Vamos a estar un día delante de la presencia de Dios y estaremos ahí en un tiempo de regocijo, de gozo, de esperanza. Es ahí hacia donde vamos. Anímate con estas palabras. Es lo que Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. Luego que él habla de la venida del Señor, dice, alentados los unos a los otros, ¿con qué? Con esta palabra, con esta verdad. Vamos camino a la presencia de Dios. Lo demás no importa. No importa los sufrimientos en esta tierra, no importa nada de lo que nos toque pasar. Nuestra gloriosa esperanza es que un día, por causa de Cristo y de nuestra confianza en Él, seremos presentados delante de su gloria. La frase con gran alegría nos permite ver el regocijo de Dios por la obra de Cristo. Dice Pablo en 1 Timoteo 6:15, el cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de señores. La palabra es el bienaventurado Dios. Oh, Dios es un Dios feliz, un Dios de regocijo, un Dios alegre, y dice que Él nos presentará con alegría, con regocijo, y dirá, esta es la obra de mi Hijo, esta es el pueblo redimido por el Cordero de Dios, celebremos al Cordero inmolado de Dios. Dice que Él presentará a su iglesia con gran alegría. El Salmo 43:4 dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío, entrará a la presencia con alegría. Es que eso es lo que será aquel día.
Esta alegría se refiere al gozo del Padre por el Hijo, pero también se refiere al gozo de los redimidos que estarán participando de la eternidad venidera, en consecuencia a nuestra comunión con Dios en un lugar de alegría perfecta por todos los siglos. El Salmo 45:15 dice, serán traídos con alegría y gozo, entrarán en el palacio del Rey. Bueno, ese será el encuentro. ¿Se imaginan la iglesia frente a la presencia de Dios? Después que todos nos postremos ante nuestro Dios, nos levantaremos ahí, no con tristeza, no con dolor, no con anhelo de lo pasado, no, estaremos llenos de alegría porque Él ha cumplido su palabra, Él nos ha redimido y veremos a Dios cara a cara y eso será nuestro regocijo y esa será nuestra alegría aquel día, pero también tiene que serlo hoy. Porque hacia allí vamos. Por eso Judas dice, Él es poderoso para guardarte, Él es poderoso para presentarse sin mancha. De lo contrario, gózate, alégrate. Hacia ahí vamos. Por último, para terminar, versículo 25. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, es una manera que se acostumbra a hablar de Dios como el único Dios, no es que hay otro, es una manera de destacarlo, de señalarlo como el máximo, como lo más importante, como nuestra única esperanza. Y dice Judas, recuerden, él sacó el lienzo, la obra está ahí exhibida, todos están contemplando la gloria de este Dios, la maravilla de este Dios, la obra perfecta y segura de redención. Entonces dice él, a este único Dios, a este sabio Señor, a este Salvador de gloria, a Él ahora, por los siglos de los siglos, la gloria. A Él la gloria. Hermanos, cuando nosotros tenemos una comprensión clara de Dios, cuando nosotros vemos a Dios claramente a través de la palabra y a través de la obra de su Espíritu en nosotros, no puede producir otra cosa en sus hijos que la gloria para Él. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3:21 dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es interesante porque vemos a Dios en las Escrituras y indudablemente eso produce alabanza, reconocimiento y el deseo vivo, genuino de darle la gloria a Él. Y tenemos sobrados motivos para darle la gloria a Dios hoy. Pero ¿cuántos más motivos tendremos en gloria para darle la gloria a Dios? Veremos su obra consumada no solamente en esa masa incontable de redimidos, sino que veremos su gloria, veremos su fidelidad cumplida en nosotros, veremos como Judas ha determinado en este versículo, que Él fue poderoso, que Él nos presentó delante de su presencia. Entonces ahora, en conclusión de ver la fidelidad de Dios, caeremos de rodillas ante su presencia y diremos, oh Dios, a ti la gloria. A ti la gloria. Oh, hermanos, miremos con ojos de fe, de esperanza, porque hacia ahí vamos. Poco tiempo y el que ha de venir vendrá, no tardará. Viene por su iglesia, viene para hacer realidad estas palabras. Un día te presentarás delante de tu Dios sin temor, sin miedo, sino todo lo contrario, con alegría, con gozo y con el deseo de darle a Dios la gloria por su redención. El motivo mayor que nos moviliza a darle la gloria a Dios es su obra de redención. Cristo vino para mostrarnos a Dios
Y a través de esa obra de Cristo, no solamente conocemos a Dios, sino su plan, su propósito redentor. Y es a través de esa obra de Cristo que somos salvos, y es a través de esa salvación que ahora podemos estar en comunión con Dios. Y cuando estamos en comunión con Dios, lo que Él hace en nosotros es darnos un corazón que vive y que late con este deseo. Oh Dios, a ti la gloria. Por eso, versículo final, versículo 25 de esta carta dice Judas, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio, potencia y ahora y por todos los siglos. Ese debería ser el motor movilizador de la iglesia, de tu fe, de tu esperanza, de tu confianza en Dios. Oh hermanos, ¿qué te mueve hoy a seguir adelante con los ojos en Cristo? ¿Qué te moviliza? Conocer a Dios y saber que fuimos redimidos para una seguridad eterna, pero por sobre todas las cosas, para darle la gloria. Darle la gloria a Dios no es simplemente una frase. Bueno, desde que la fe reformada se ha hecho un poco más conocida, esta es la frase de bandera, ¿no? El eslogan, a Dios la gloria. Y a veces escuchamos que muchos andan con esta frase en sus bocas, a Dios la gloria o para gloria de Dios, y algunos usan remeras, prendedores, y ahí escriben por todos lados en sus redes sociales, a Dios la gloria, pero luego sus vidas no tienen nada que ver con alguien que busca la gloria a Dios. Alguien que busca la gloria a Dios le conoce, le ama, le sirve, se rinde a sus pies, se humilla ante Él. No tiene algo más importante en su vida, no tiene algo más deleitoso para sí. El anhelo de su corazón, constante y permanente, es honrarle a Él. Hermanos, que estas palabras finales de Judas sean un impacto en nuestras vidas, en nuestra fe. Recuerda, Dios es poderoso para guardarte. No importa tu situación, no importa si es el foso de los leones, el horno 7 veces calentado, no importa si un ejército acampe contra ti, no importa si el mismo diablo está atentando contra tu vida. Confía, el Dios poderoso te guardará hasta el final. En segundo lugar, Él va a presentarse sin mancha delante de Él. Cristo dijo, lo leíamos, voy a volver para donde yo estoy, ustedes también estén. Y Él no incumplirá su palabra, Él te llevará al lugar donde te ha prometido. El propósito de la redención es también ser formados a la imagen de su Hijo, ser como Cristo. Por eso un día Él tiene que presentarnos y mostrarnos que seremos igual al Cordero. Y por último, debemos vivir bajo esta verdad espiritual. Al Señor la gloria. Quiero leerles para terminar un pequeño extracto de una enseñanza de Spurgeon. En uno de sus mensajes dice, dice, cuando oí que el Señor guardaría a su pueblo hasta el final y que Cristo había dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Debo confesar que la doctrina de la preservación final de los santos fue un cebo que mi alma no pudo resistir. Pensé que era una especie de seguro de vida, un seguro para mi alma, un seguro de mi destino eterno. Yo sabía que no podía preservarme a mí mismo, pero si Cristo prometió hacerlo, entonces supe que estaría seguro para siempre. Y anhelé y oré por encontrar a ese Cristo, porque sabía que si lo encontraba a Él, no me daría una salvación temporal, pasajera, como algunos predican, sino que mi vida sería una vida eterna que nunca podría perderse. La simiente viva e incorruptible que vive y mora para siempre, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Hermanos, esa es nuestra esperanza. Esa es la verdad que Judas trató de comunicar a los hermanos y esa es la verdad que Dios trajo para nosotros en esta noche. Dios te guardará, te transformará y te llevará en gloria. Esa es tu esperanza. Debería serlo si estás en Cristo. Ahora, si no estás en Cristo, no tienes razón ni motivo para esta seguridad, pero puedes tenerlo. Y eso es viniendo a Cristo, poniendo en Él su esperanza, abrazando su obra de redención en la cruz, pidiéndole a Él que te salve, pidiéndole a Él que te reconcilie con el Padre. El Señor dice en su palabra, el que a mí viene no lo he hecho fuera. Y si hoy por alguna razón Dios ha tocado tu corazón y te ha movido a buscar a Cristo, ven a Él. Y esta será tu seguridad eterna. Estarás seguro, como cada hijo de Dios puede estarlo en esta noche, de que estaremos guardados en Él, porque Él es todopoderoso, que seremos transformados en Él para ser presentados sin mancha y que al final seremos glorificados para darle a Él la gloria. Hermanos, que el Señor nos ayude. Hemos terminado con la ayuda de Dios esta hermosa carta de Judas. Y era el anhelo de nuestro corazón que esto no sea un simple cumplido intelectual de ir avanzando a través de los libros de la Biblia, sino el propósito es ser impactados por la verdad de Dios. Y espero que eso haya en mayor o menor medida sucedido. Así ha pasado con mi vida, el Señor ha hablado y es el anhelo que también Él haya podido hablar a cada uno de ustedes. Oremos y terminamos. Señor Padre, gracias por Cristo. Gracias porque nos sentimos tan privilegiados, nos sentimos tan llenos de esperanza, de gozo, y hasta nos vemos torpes al mirar atrás y ver nuestras preocupaciones, nuestro afán, nuestras dudas. Sabemos que convivimos con eso y que son parte de nuestra vida, pero ¿hay acaso algo que puede opacar, Señor, tu carácter, tu persona, tus promesas? De ninguna manera, Señor. Es nuestra fragilidad, es nuestra falta de fe, es nuestro desviarnos, es nuestro mirar, sacar los ojos de Cristo, trae como consecuencias la desesperación, la oscuridad, pero es en Cristo donde encontramos el rumbo, encontramos nuestro norte para recordar, Señor, que tú eres poderoso. Qué hermosa, preciosa promesa, Señor. Qué promesa más gratificante para un corazón adolorido, Señor, triste, agobiado. Tú puedes, Señor, guardarnos, no solamente en esta vida, sino aún en la vida venidera. Tú nos guardarás y un día nos presentarás delante de tu presencia con alegría, no con pesar, no con dolor porque no hemos colmado las expectativas, todo lo contrario, seremos semejantes a Cristo. No habrá mancha, no habrá culpa, no habrá ofensa contra ti, oh Dios. Y gracias porque si esto es una verdad, es por causa de Cristo. Y Señor, ayúdanos a no olvidar que en esta vida o aún en la venidera, siempre seremos un instrumento para darte la gloria, para reconocerte, para alabarte, para decir cuán grande tú eres y cuán grande es tu Hijo. Señor, no permitas que alguna motivación, algún pecado, alguna, Señor, cosa equivocada en nuestro corazón nos robe este privilegio de vivir en este mundo como hijos tuyos, verdaderos hijos tuyos, que usan cada oportunidad para darte la gloria a ti, para reconocerte, para descansar, para confiar en ti. Oh Señor, salva a los que no te conocen en esta noche. Te ruego por tu iglesia, Señor, por este tiempo de transición, este tiempo tan quizás confuso para algunos, difícil. Señor, que nos ayude estas palabras a recordar que tú eres poderoso para guardarnos como iglesia, como individuos. Tú eres fiel, tú eres digno. Padre, bendice a tu iglesia, bendice tu palabra. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.